días, queridos estudiantes. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahorita tenemos 17 personas. ¿Están en clases? ¿Están en la clase anterior o qué? ¿Alguien puede informar? Licenciado, justo acabamos de terminar la clase. Seguramente ya van a entrar en estos par de minutos. Ya. Entonces esperaremos un rato más. Ya está bien, no se preocupe. Y la anterior semana se les ha mandado a un foro en la plataforma que tenemos y se les ha preguntado 3 preguntas, ¿no? Se les ha hecho 3 preguntitas. Ya, entonces eso tienen que tenerlo listo ya en estos días. Y por el otro lado, se les ha mandado también el video de la burbuja, que lo vamos a ir viendo, analizando y haciendo conocer sobre dicho video el día jueves, ya las 2 actividades. Hoy también vamos a comenzar la clase con un pequeño video. Para ello, la señorita Paola me va a colaborar y va a poner un video que no va a ser largo para luego dar pie a la explicación que yo les haga el día de hoy. No sé si Paulita ya lo tiene o esperamos un momento. Claro, licenciado, yo lo tengo enseguida, lo comparto, por favor. Ya, por favor. Yo voy a estar añadiendo a los chicos. Ya. ¿Se puede ver, licenciado? Perdón. Sí. ¿Lo comienzo a reproducir, licenciado, o espero todavía? No, se produzca nomás. Yo voy a estar añadiendo a los chicos. Eso bien, licenciado. Bien, continuando ahora vamos a ver los tipos de comunicación. Y tenemos por la presencia de las personas comunicantes, el primer tipo. Cuando una comunicación interpersonal e intrapersonal. Se dice que una comunicación es interpersonal cuando uno se comunica con otra persona, sea por teléfono, sea en vivo y en directo, o sea donde esté la otra persona. No hay ningún problema. Por ejemplo, cuando yo me comunico con ustedes, es una comunicación interpersonal. Cuando Leandro le llama a su enamorada Fabiola, le dice, ¿aló, Fabiola? ¿Estás ahí? Sí. Entonces, eso es una comunicación interpersonal. ¿Y cuándo será una comunicación intrapersonal? Se dice que la comunicación es intrapersonal cuando uno solo reflexiona consigo mismo. Por ejemplo, tu mamá te llama la atención, te dice, ¿te has portado mal? Etcétera, y se va. Y tú dices, pero yo siempre me porto bien. No entiendo qué ha pasado. ¿Por qué mi mamá me llamó la atención? ¿Acaso hice algo mal? Entonces, cuando solo reflexionas o hablas contigo mismo, a eso se le llama una comunicación intrapersonal. Cuando un loco está hablando solito, también es una comunicación intrapersonal. Fácil, sencillísimo. Entonces ahora vamos a ver por la ubicación de las personas comunicantes. Y por la ubicación de las personas comunicantes tenemos 2 tipos. Se dice que es directa e indirecta. Cuando una comunicación es directa, cuando el emisor y el receptor están en el mismo contexto, en el mismo lugar. Por ejemplo, directa. Cuando aquí estuviera otra persona hablando conmigo y yo empiezo a enamorar a la otra persona, le digo, qué bonitos son tus ojos y tus labios, me gustaría probarlos. Entonces a eso se le llama una comunicación directa, porque el emisor y el receptor están en el mismo lugar. ¿Y cuándo sería una comunicación indirecta? Cuando el emisor y el receptor están en distintos lugares. Entonces, se dice que la comunicación es directa cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar, mismo contexto. Indirecto cuando el emisor está en un lugar y el receptor está en otro lugar. Entonces, sencillo. Por ejemplo, mi abuelita me llama por teléfono y me dice, oye, Juan, ¿qué estás haciendo? Le digo, abuelita, ahorita estoy hablando para mis alumnos.
Entonces a esa comunicación se le llama indirecta, cuando el emisor y el receptor están en distintos lugares. Muy bien. Pero pregunto, mi abuelita me había llamado por teléfono. Pregunto, ¿es interpersonal o intrapersonal? Se llama interpersonal de una persona a otra y también es indirecta. Bien, pasamos al siguiente. Y 3, por las funciones de las personas comunicantes. Tenemos 2 tipos, se llama unilateral y bilateral. Su otro nombre es unidireccional y bidireccional también. ¿Cuándo es unilateral? Aquí vamos a ver unilateral cuando el emisor y el receptor se comunican, pero el emisor es el único que participa. No hay una respuesta por parte de este receptor. Entonces la comunicación va en un solo lado, en un solo sentido. Por ejemplo, cuando uno va a escuchar misa, todos imagino que van a escuchar misa, ¿no? No, yo soy ateo. Ah, sí, se te ven los cuernos. Vamos a ver. Cuando el emisor empieza a hablar, por ejemplo, en la misa, dije, el padre está dando la misa y nadie le dice, oye, padre, más fuerte porque yo no escucho. Nadie puede decir, el padre simplemente habla y entonces escuchamos nada más. A eso se le llama una comunicación unilateral y también es interpersonal porque va del padre hacia los feligreses y también es directa porque están en el mismo lugar. Muy bien, entonces seguimos. Pero ¿qué pasa bilateral? Vamos a ver la comunicación bilateral. Si tenemos aquí al emisor y aquí al receptor, el emisor se comunica con el receptor y este receptor entiende el mensaje pero emite también una respuesta. El receptor se vuelve también emisor y el emisor se vuelve también receptor. Ambos intercambian la comunicación. A eso se le llama bilateral o bidireccional también. Entonces, esto es súper sencillísimo. Por ejemplo, en una conversación de pareja, ambos empiezan a discutir, porque las parejas suelen discutir siempre, discuten entre ellos. Entonces, a esa comunicación se le llama bilateral. Pero una discusión de pareja es bilateral, no solo es bilateral, también es directa porque están en el mismo lugar y también es interpersonal porque están ambos comunicándose. Muy bien, espero que estén entendiendo hasta ahí y tenemos otro tipo de comunicación también y es por la complejidad de los elementos. Y por la complejidad de los elementos tenemos 2 tipos, se dice que es de difusión y de masas. Cuando una comunicación es de difusión y de masas, de difusión es justamente cuando va un solo emisor, ahí está, un emisor, se comunica con varios. A esta comunicación también se le llama multilateral. Es una comunicación multilateral, un solo emisor y varios receptores. Vamos a ponerle acá varios receptores. Ahí está, de difusión, da a conocer algo al público, ¿no? Por ejemplo, esta comunicación es de masas, vamos a saber por qué es de masas ahorita, pero cuando hay un emisor, por ejemplo, cuando alguien va a dar un discurso, Mario Vargas Llosa, un discurso frente a un vasto público, se dice que es de difusión, y no solo es de difusión, también es unilateral, porque nadie le pregunta a Mario Vargas Llosa, salvo al final, ¿no? Bueno, también es directa, porque estaría en el mismo lugar, es interpersonal de uno a otros. Muy bien. Ahora, cuando una comunicación es de masas, cuando se utiliza la radio, se utiliza la televisión, se utiliza el internet, se utiliza los periódicos. Ahí está. Por ejemplo, si el presidente de la República emite un discurso acerca del coronavirus, sale a la radio, a la televisión y mueve a todas las masas. Entonces a eso se le llama una comunicación de masas. Muy bien, y seguimos, porque esto es súper sencillísimo, pero si habla el presidente de la República, sale en todos los canales, en radio, en televisión. ¿Qué tipo más de comunicación es? Es interpersonal de uno a otros, es indirecta, porque se ve, cada quien lo ve en su casa, en distintos lugares. También se dice que es unilateral,
Se dice que es de difusión y también de masas, porque es de uno a varios. Ambos se da también. Muy bien. Y según el código, tenemos el último, y según el código se dice que es lingüístico y es no lingüístico. Cuando una comunicación es lingüística, dijimos, la comunicación es lingüística cuando es oral y escrita. Listo. Oral y escrita. Por ejemplo, cuando una comunicación es oral y escrita, esta comunicación entre ustedes y mi persona se llama una comunicación lingüística, porque yo estoy hablando y también estoy escribiendo. Listo. Y no solo es esta comunicación, no solo es lingüística, también es de difusión y de masas. También es una comunicación unilateral, porque ustedes no me pueden preguntar. También es indirecta y también es interpersonal. Muy bien. Ahora, cuando la comunicación es no lingüística, no lingüístico cuando utiliza los 5 sentidos. Por decir, yo hago un silbido, ¿no? Y digo, qué bonita chica. Entonces, esa comunicación es no lingüístico porque estoy emitiendo un silbido. También cuando a alguien le lanzo un beso volado, también es no lingüística. Entonces ahí tenemos, facilísimo, los tipos de comunicación, que no es nada del otro mundo, es súper sencillísimo. Entonces, si digo, si a Leandro le llama a su mamá por teléfono, entonces la comunicación es interpersonal, la comunicación es indirecta, la comunicación es bilateral porque ambos van a conversar, la comunicación en ese caso sería de masas porque usa el teléfono, según el código sería lingüístico porque es hablado. Si tienes alguna duda sobre el tema, no olvides dejar tus comentarios aquí abajo. Para estar atento a nuestros siguientes videos, no olvides suscribirte y activar la campanita en la descripción. Eso es, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, se les ha presentado ese videíto de YouTube, ¿no? De un joven peruano, quien nos habla de los tipos de comunicación. Entonces yo quería que también compartir estos videos para que ustedes vean, ¿no? Cómo se ve esto de los tipos y los niveles de comunicación. ¿Ya? Yo también les voy a explicar. Ahorita vamos a compartir pantalla y les vamos a explicar de igual manera. Bueno, vamos a compartir entonces. Ya. ¿Se ve la diapositiva? Sí, licenciado. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, jóvenes señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con la parte teórica de la materia de teoría y práctica de la comunicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué estábamos viendo, no? Hemos visto si la ciencia es un campo de estudio o es ciencia, la comunicación, o solamente es una disciplina. En ese sentido, les decía en la anterior clase que hay dos formas de ver la comunicación. Una desde el enfoque positivista y otra desde el enfoque crítico. Los positivistas, también llamados funcionalistas, conductistas, empiristas, administrativos, dicen que la comunicación no es una ciencia, ¿no? No, perdón, más bien al contrario, dicen que sí es una ciencia. Afirman que es una ciencia factible y deseable. Y por el otro lado, tenemos al enfoque crítico. En el enfoque crítico nos dice que la comunicación no es una ciencia y viene desde una concepción marxista de la Escuela de Frankfurt. ¿Ya? Hemos argumentado que la comunicación es ciencia por varios elementos. Incluso hay más elementos de argumentación.
pero estamos en eso. La comunicación y la ciencia en sí va girando, va cambiando y va dando cosas nuevas cada vez. Entonces, seguramente se va a argumentar, se va a fundamentar muchas otras cosas más para que comunicación efectivamente tenga ese rango de ciencia. Bueno, ahora vemos lo que estábamos viendo en el video. Por supuesto que el video es un video que nos habla de los niveles y los tipos de comunicación y ellos interpretan de una manera diferente, ¿verdad? Yo también les voy a explicar de otra manera. Entonces, la diversidad de estas cosas que les explicamos vienen desde cómo escribe un autor, digamos, ¿no? Cómo ve un comunicador estos niveles, estos tipos, y lo plasma en un documento que es un libro, y esa es la teoría de los tipos de comunicación. Vamos a ver tres cosas importantes en esto de los tipos, los niveles y las formas de comunicación. Entonces, primero son los niveles, ¿no? O si quieren, es la escala que se puede definir de la comunicación. Luego vienen los tipos, aquí están, les voy a explicar también los tipos, y luego las formas de comunicación. ¿Ya? Entonces, veremos a qué llamamos tipos de comunicación. Son todas aquellas características que tiene la comunicación y van de varias maneras. Entonces, vamos a utilizar esta manera de explicación que es de Gerald Malesky. Malesky, en su libro La comunicación colectiva de los años 60, nos habla de dicha comunicación, ¿no? De tipos de comunicación. En ese sentido, nos habla que existe una comunicación directa, indirecta, recíproca, unilateral, pública y privada. Ya, entonces, concordamos con el video que hemos visto del YouTube y también ahí, si ustedes han podido percibir, habla de la directa e indirecta. También habla de la recíproca y de la unilateral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la directa? La comunicación directa es una comunicación cara a cara, donde el receptor y el emisor pueden verse. Ya pueden estar unidos en algún lugar y comunicarse de esa manera. Ejemplo, digamos en el desayuno de ustedes, ahí se van a ver, ¿no? La mamá, el papá, ustedes, los hermanos, y desayunan, no creo que desayunen solos, desayunan con alguna persona, ¿verdad? Entonces esa persona y la persona quien está desayunando, que eres tú, entonces sería el emisor y el receptor que están unidos en un determinado ambiente y se ven cara a cara. Esa es una comunicación directa. La comunicación indirecta es una comunicación que es a través de un canal o un medio. Ejemplo, la clase de hoy no es directa porque no es cara a cara, pero se convierte en indirecta porque nos estamos comunicando a través del Internet, ¿no? A través de nuestro celular, a través de nuestras computadoras, todo aquello. Entonces es a través de un medio por el cual el emisor y el receptor se comunican. Voy a pedir a la señorita delegada o los delegados que por favor que no miren cuánto tiempo hemos perdido para que se integren todos. Que no molesten, por favor, ya estoy en clases, díganles a sus compañeros que esperen a que yo deje de compartir pantalla y luego les vamos a hacer ingresar. Pero ya, de todas maneras, es una falta de respeto muy tarde ya, ¿no? Bueno, continuando. Entonces, la comunicación recíproca es la comunicación entre el emisor y el receptor donde comparten ideas de manera cordial, ¿no? De manera sincera, donde uno da una idea y la otro comparte esa idea y puede también dar otra idea y el otro compartir. ¿De acuerdo?
Seguimos en el ejemplo del desayuno, por ejemplo. Si ustedes están desayunando con su papá, siempre van a hablar, conversar de cosas que tengan que ver con la familia, ¿verdad? Entonces cada uno da su opinión y el otro escucha y el otro habla y así sucesivamente. Entonces una comunicación recíproca. La otra, por el otro lado, la comunicación unilateral es cuando solamente el emisor da el mensaje. Ya en este momento, por ejemplo, yo estoy utilizando las diapositivas y no quiero que me molesten y quiero explicarles estos tipos de comunicación. Entonces es una comunicación unilateral. Ya cuando deje de compartir pantalla, vamos a poder charlar, hablar y se va a convertir en una comunicación recíproca. Pero en este momento es unilateral. En el video de YouTube que hemos visto, también él daba el ejemplo de la misa. Por favor, le pedimos a la señorita delegada que identifique a las personas que quieran entrar. Vamos a rebajar su nota. Está bien, licenciado. Ya, es que ya miren cuánto estamos perdiendo el tiempo. Entonces, en el video que nos ha mostrado la señorita, veíamos y ponía el ejemplo de la misa. Y tienes razón, ¿no? Cuando vamos a una misa, nosotros estamos sentados bien, escuchando lo que nos dice el padre. Y no podemos decirle, no, padre, usted está mintiendo, o por qué no este versículo y otro versículo, o por qué, no sé, cualquier cosa, interrumpir. No, toda la gente escucha lo que nos dice el padre. Entonces, una comunicación unilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos escuchar y así lo hacemos cuando vamos a una misa. Escuchamos y la persona emisora, que sería el padre, bueno, realiza la actividad de esa manera. ¿Ya? Entonces, también hay comunicaciones privadas que tienen un fin común, que solamente interesa a un determinado público. Y la comunicación pública, que vendría a ser una comunicación a grandes cantidades de personas. Por ejemplo, la clase de hoy es una comunicación privada porque solamente interesa al paralelo y a la asignatura en la cual ustedes están inscritos. A los demás estudiantes de comunicación deben estar pasando otras materias, deben estar pasando con otros docentes, entonces ya no les interesa, entonces ya no es una comunicación privada. Y la comunicación pública son a grandes públicos, ¿no? Donde están ahí niños, señoritas, mujeres, jóvenes, adultos, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, una información de lo que ha sucedido, por decirles, y transmitida por televisión, es para todo público, ¿no? Pueden ver los niños, los jóvenes, los adolescentes, las señoritas, todo aquello. Bueno, ahora hay dificultad en estos tipos, o sea, la comunicación no llega efectivamente, ¿no? No llega efectivamente del emisor al receptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existen barreras comunicacionales. Estas barreras se llaman así porque son dificultades entre el emisor y el receptor. Cuanto más grande sea esta barrera, menos va a ser la comunicación. Ya, pero vemos en la parte de arriba donde dice la comunicación sonora, escrita, verbal, simbólica, gestual, icónica, sensorial. Esos también son tipos de comunicación. O la comunicación lingüística, la comunicación no lingüística que nos enseñaban en el video. ¿Ya? Entonces, estos tipos de comunicación son variados, son hartos. Ya. Ahora, las barreras de comunicación es la dificultad o las interferencias que existen en la comunicación entre el emisor y el receptor. Entonces hay barreras físicas. Por ejemplo, cuando yo estoy dando clase, una barrera física es cuando hacen sonar para ingresar a aula y yo estoy en plena clase, ¿no? Entonces hay una barrera física que dificulta la comunicación. O si yo estoy dando la clase y por ahí hay una bulla de una manifestación donde se escucha petardos, ruidos, bulla, ¿no? Entonces también va a haber una dificultad física. La distancia también puede ser otra dificultad, ¿no? El emisor y el receptor tan distantes y no hay una buena comunicación.
o puede ser un obstáculo, una pared, una cortina, ¿no? Entre el emisor y el receptor, y tampoco hay una buena comunicación. Otra de las barreras se llaman las barreras fisiológicas. Estas barreras fisiológicas son barreras que dificultan, digamos, la comunicación entre personas porque tienen alguna dificultad, como su nombre lo indica, fisiológica. No podemos oír bien, digamos, ¿no? Estamos un poquito sordos y no oímos bien. O no vemos. En el caso mío, yo les decía que yo utilizo lentes como varios de ustedes, entonces se nos hace dificultoso en un curso presencial sentarnos en la parte de atrás, y tratar de ver la pizarra, ¿no? Entonces hay una barrera fisiológica ahí, por esto de la vista. Entonces nos debemos sentar mucho más adelante para ver, ¿no? qué es lo que se anota en la pizarra. Las barreras lingüísticas. Estas barreras lingüísticas tienen que ver con el idioma, ¿no? Veía esta mañana como una familia ucraniana boliviana llega a Bolivia y la señora no habla castellano, no habla ucraniano. Entonces se comunica con nosotros a través de la televisión, pero nosotros no la entendemos. ¿Por qué? Porque no hablamos ucraniano. Ya su marido, su esposo, ¿no? Nos hace conocer los pensamientos de la señora y hace la traducción, digamos, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una barrera lingüística, porque no sabemos ucraniano. Y la señora también, no, digamos, español no habla, pero debe entender muy poco. O tal vez hablarle en quechua o hablarle en aymara, peor todavía, no va a entender nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay barreras lingüísticas. Estas barreras también están en un mismo idioma. Por ejemplo, es diferente el idioma español, no es muy diferente hablado en México, el mismo español hablado en Argentina, el mismo español hablado en Bolivia. ¿No ve? Entonces, incluso ustedes pueden ver en TikTok cómo se dice esto en México, cómo se dice esto en Colombia, cómo se dice esto en Venezuela, y va cambiando también, ¿ya? Lo que puede ser para ellos una cosa buena, para nosotros puede ser algo que no es buena, por decirles. Entonces, en un mismo idioma hay también esto. Ahora, las formas de comunicarnos entre adultos, por ejemplo, es diferente a la comunicación que tienen los jóvenes, ¿no? O la comunicación de los niños. Entonces también ahí hay barreras lingüísticas, porque el niño tiene su forma de comunicarse entre los niños, que tal vez nosotros como personas mayores no comprendamos en su plenitud. Entonces ahí hay una dificultad o una barrera comunicacional. Luego, las barreras psicológicas. Las barreras psicológicas tienen que ver con el temor, con el miedo, la ansiedad. Y esto sucede, ustedes acuérdense cuando han dado el examen de dispensación, el examen de suficiencia, cuando nos hemos reunido en la UNSA, estaban todos nerviosos, ¿no? Estaban nerviosos, estaban ahí ansiosos por dar el examen, todo aquello, ¿no? Desde el ingreso se les ha controlado, se les ha hecho sentar, hemos tardado los exámenes, todo un show. Entonces siempre hay ansiedad, siempre hay miedo, siempre hay temor, porque son cosas nuevas en nosotros. Entonces esas son barreras psicológicas. Y las barreras semánticas son barreras que no entendemos el significado. Por ejemplo, la palabra coca para nosotros puede ser alimento, puede ser una planta sagrada, una planta venerada, pero va a ser diferente coca en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Boliviano y coca van a relacionar a narcotráfico, y no es así, ¿verdad? No todos los bolivianos somos narcotraficantes, ¿sí? Y el uso que le damos a esa coca puede ser para otras cosas, incluso puede ser para leer la suerte, ¿verdad? ¿No? Entonces o para hacer alguna challa, digamos, de algún lugar, o para hacernos un matecito de coca, ¿ya? Entonces el significado varía. ¿Por qué? Porque no se entiende a su plenitud el significado. Entonces es una barrera semántica.
Bueno, aquí tenemos los niveles. Entonces, estos niveles son como gradas a subir. ¿Ya? El primer nivel sería la intrapersonal. En el video de YouTube que hemos visto, ellos decían que hay un tipo de comunicación intrapersonal e interpersonal. Bueno, aquí en el libro de Maldonado Héctor y en el libro mío seleccionamos y decimos que esos no son tipos, pero sí más bien son niveles de comunicación, porque se va subiendo escala, se va subiendo cada vez más y se va comprendiendo mejor la comunicación. ¿Ya? Ahora, el video nos ha servido, el video de los peruanos nos ha servido para ver que no existe una sola teoría, sino, o tampoco existe una sola forma de explicar los tipos niveles de comunicación, sino que existen una diversidad inmensa de explicación de estos niveles y tipos. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes den examen, seguramente yo lo que les voy a pedir no va a ser el video peruano, ¿verdad? Yo les voy a pedir lo que yo les estoy enseñando y les estoy haciendo entender a mi modesto comprender, digamos, y de esa manera vamos a realizar el examen. En ese sentido, entonces, existen niveles. Entonces, son como gradas. Imagínense, la primera gradita, la de abajo, se llama intrapersonal. La otra gradita más arriba se llama interpersonal. La otra grada se llama grupal. La otra se llama masiva. La otra organizacional. Y la última, que sería la comunicación de estas tecnologías de información y comunicación, lo que se conoce como TICs. ¿Ya? Y estamos ahora ahí, ¿no? En esa comunicación. Ya en los tiempos que vienen seguramente va a haber más niveles de comunicación, no sé hasta dónde llegarán, pero lo que llegó hasta ahora es esto. Entonces imagínense que vamos a ir subiendo gradas. El primer escalón entonces sería la intrapersonal. La intrapersonal es una comunicación con nosotros mismos. En el video también el joven peruano decía, ¿no? Es una comunicación. Si alguien nos riñe y nos ponemos a pensar qué he hecho, qué cosas malas, qué cosas he hecho, pero me estoy comunicando internamente conmigo mismo. Ya, a ver, sáquense una selfie ustedes o véanse en el espejo y comuníquense con ustedes. Sepan quiénes son, cuáles son sus rasgos somáticos, cuál es su figura, su físico, ¿no? Y además una comunicación entre ustedes, o sea, comuníquense entre ustedes mismos. ¿Ya? Esa comunicación es importante, sí, que hay que realizarla, sí, y especialmente como comunicadores que somos. Nosotros vamos a comunicar mensajes a la población, pero ¿cómo vamos a comunicar si nosotros mismos no nos conocemos, si nosotros mismos no sabemos quiénes somos? Entonces es necesario conocernos, saber quiénes somos, cuáles son nuestras aptitudes buenas que tenemos para comunicar luego a los demás. Ya incluso va desde la ética, ¿no? De comunicarnos primero personalmente quiénes somos nosotros. Bueno, la segunda gradita, el segundo escalón, ya es una comunicación con otra persona. En el video también nos decía, ¿no? A ver, entre parejas siempre hay discusiones, nos decía el muchacho quien nos explicó esto. Sí, entonces es una comunicación con otra persona. Y esta comunicación es importante. Por ejemplo, el matrimonio es un enlace, si quieren, o es una relación con otra persona. Los que se casan tienen que comunicarse perfectamente, ¿ya? O tener una comunicación con su enamorado, enamorada, o con su mejor amigo, su mejor amiga, y le vamos a contar cosas que nos suceden y ellos nos van a comprender y nos van a dar mensajes. Entonces, esta comunicación interpersonal es necesaria y la debemos realizar también. Bueno, vamos subiendo las graditas y la tercera grada sería una comunicación grupal. Es una comunicación de grupo. Nosotros, al primer grupo que pertenecemos es nuestra familia, hablando sociológicamente. Entonces, al grupo que pertenecemos, al primer grupo es nuestra familia. Nuestra familia puede ser pequeña o puede ser grande. Por ejemplo, digamos, puede ser el papá, la mamá y los hijos. Bueno, esa es la familia.
Pero hay familias mucho más grandes, donde está el tío, está la abuelita, está los primos, está la mascota incluso. La mascota es parte de nuestra familia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es nuestra familia. Pero ustedes dirán, pero la mascota no es una persona. No, es una persona más de nuestra familia. ¿Qué más? Entonces, el cuarto escalón o la cuarta gradita sería la masiva. ¿A qué se refiere? ¿No? A la comunicación a través de los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son? Son cuatro. ¿Cuáles son? La televisión, la radio, la prensa y el cine. Entonces, a través de esa comunicación masiva podemos comunicarnos nosotros. Podemos ver la televisión, por ejemplo, ayer ha jugado un partido entre Bolívar y Stronger y hemos visto el partido, ¿no? A través de la televisión. Entonces nos hemos comunicado qué es lo que ha pasado en dicho partido. La comunicación organizacional sería otro paso más y es la comunicación que se da en las instituciones. Sí, estas instituciones se comunican internamente, pero también se comunican externamente. Ahora ustedes dirán, pero nosotros no pertenecemos a ninguna institución. No, pertenecen. A la institución que ustedes pertenecen en este momento es la carrera, es la universidad, es la UNSA. Pertenecen a ese conglomerado de personas, ¿no? Que son parte de nuestra institución. También se llama comunicación institucional o también se llama comunicación organizacional. Entonces, esa comunicación que se da a través de cartas, a través de documentos, a través de comunicados, avisos, a través de resoluciones, a través de horarios, toda esa comunicación interna y externa es una comunicación organizacional, ¿no? De nuestra carrera. Y la comunicación, información, es una comunicación a través de los TICs. ¿Ya? Es una comunicación que nos comunicamos a través del celular, a través de la tecnología. En la actualidad, esta es la que está en un peldaño alto. ¿Por qué? Porque ya las clases, incluso como ustedes verán por esto de la pandemia, las clases, la economía, lo social, lo cultural, todo ya está superditado por esta comunicación, que es la comunicación, información, ¿no? A través de esta tecnología. Las clases que nosotros impartimos, pues gracias a esta tecnología, imagínense que no hubiese este tipo de comunicación, todos contagiados, todos ahí en la universidad, ¿no? Puede ser un caos, pero nos estamos comunicando y seguimos haciendo nuestras actividades educativas a través de estos TICs, a través de esta forma, de esta tecnología que estamos utilizando en la actualidad. Y en todo se está utilizando ahora esto, ¿no? En la economía también, ¿no? En lo cultural también, en todo, en el deporte, en todo lo que quieran. Imagínense sin el VAR en el deporte, a ver, pasa algo, no, pues ahí el VAR, la tecnología nos ayuda a ver si era gol o no. Ya, entonces se va utilizando en todo. Entonces, la clase de hoy está relacionada a estas cosas que yo les decía. Los niveles que son como gradas son niveles que vamos subiendo desde una comunicación intrapersonal, pasando por la interpersonal, grupal, masiva, organizacional y de los TICs. Y por el otro lado, los tipos de comunicación según Malesky. Una comunicación directa, indirecta, recíproca, unilateral, privada y pública. ¿Ya? Ahora, no existe una comunicación en su plenitud. ¿Por qué? Porque existen siempre barreras comunicacionales. Estas barreras pueden ser físicas, psicológicas, lingüísticas, pueden ser semánticas, o también hay otras en otros libros, dice las barreras técnicas, que puede haber barreras operativas, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay niveles de comunicación, hay tipos de comunicación y hay formas de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno,
Vamos a dejar de compartir pantalla para escucharlos a ustedes. ¿Qué les ha parecido la clase? Vamos a quedar ahí, pero yo quiero que ustedes hagan conocer qué les ha parecido la clase. Licenciado, muy buenos días. Disculpe, yo tengo una pregunta en cuanto a el área de la comunicación organizacional. Ya, Quisiera saber ya, un poco más en cuanto a su desempeño, cómo se realiza todo eso, porque dijo instituciones, incluso cuáles son esas instituciones aparte de la universidad, quizás. ya, ahorita un cachito. Ya. ¿Qué apellida, joven? Pavón. Pavón, vamos a hacer el ejemplo contigo. Pavón, tú vas a la iglesia, eres católico, eres cristiano o no vas a... Cristiano, ¿Qué? cristiano. Ya, entonces a la iglesia que tú vayas, sean los cristianos, sean los católicos, los mormones, no sé, no conozco mucho de iglesia, pero es una institución. Entonces las instituciones tienen normas, tienen reglas fijas y hay que cumplirlas. La universidad, la UNSA también tienen sus normas, sus reglas que hay que cumplirlas. Entonces, estas instituciones, ¿no? La iglesia, el trabajo donde nosotros trabajamos, la UNSA donde estudiamos y hay otras más, son un tipo de comunicación que se llama la comunicación organizacional o la comunicación institucional. Por supuesto que estas instituciones hay una comunicación interna entre los miembros de esta institución. Por ejemplo, nosotros nos comunicamos en la universidad a través del consejo universitario, a través del consejo académico, las facultades, las carreras, los directores, ¿no? Los consejeros, los estudiantes, los docentes, los administrativos, todo ahí, una comunicación interna entre nosotros. Pero también debe haber una comunicación externa. Esto quiere decir la imagen institucional hacia afuera, ¿no? ¿Qué piensan de la universidad las personas que no están al interior nuestro? Esa también es una forma de comunicación. Entonces, cuando hablamos de la comunicación organizacional, nos estamos refiriendo a la comunicación que sí tiene normas estrictas y que engloban a ciertas cantidades de personas, especialmente a sus miembros. Si tú estás en la UNSA, eres miembro de esa comunidad universitaria. Si tú eres cristiano, eres miembro de esa comunidad cristiana. Y los cristianos deben tener sus normas, sus reglas, todo aquello. Ahora, si trabajas, no sé, en ATV, digamos, también eres miembro de ese canal televisivo y tienes que acatar eso. Lo que, a diferencia del grupo, en el grupo puede o no haber normas. Por ejemplo, digamos, yo tengo un grupo de docentes que jugamos en la UNSA. Ya ese es el grupo deportivo que yo tengo. Pero puede que yo no vaya a jugar o puede que no, pues no vaya al entrenamiento, entonces no me van a votar por eso. No, son cosas que puedo hacer o no. ¿Por qué? Porque los grupos no tienen cosas muy definidas. En cambio, la institución sí. Si yo no paso clases, creen que me van a decir la institución, no, este licenciado, no, ¿para qué van a pasar? No, seguramente me van a llamar la atención y me van a decir, no, usted no está pasando clases, no está cumpliendo con su horario. Entonces, por lo tanto, lo sacamos de la universidad. Entonces, ahí hay normas estrictas. ¿Pavón se entiende o quieres otro ejemplo? No, sí, ahora se entiende la verdad. Sí, sí, estaba queriendo más que todo ver cómo funciona esto de el área organizacional. Y ahora cuando hablamos de ya de trabajos, Sí, ¿cuáles sí. son las fuentes en las cuales nosotros podríamos buscar? Ah, ya, como comunicador me estás hablando. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues mucha la diversidad para el comunicador es amplia. Miren, dentro de nuestro área en la UNSA, la carrera más grande es la comunicación. En la universidad creo que es la segunda o la tercera carrera más grande. Entonces, las personas buscan
¿no? Algunas posibilidades de estudio para luego ese estudio se va a convertir ya en su profesión. El comunicador en la antigüedad solamente se dedicaba a la radio, a la prensa y a la televisión, en la antigüedad. En la actualidad, ahora el comunicador puede trabajar en salud, puede trabajar en política, puede trabajar en educación, puede trabajar en cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque sus capacidades de formación están para ello. ¿De acuerdo? Miren cuántas empresas tenemos de todo tipo y en cada tipo de empresas tiene que haber un comunicador. ¿Qué dicen ustedes? Ahora tenemos políticos, ¿no? Ahí están los prefectos, los alcaldes, el presidente, los ministros. Y también tienen que tener un asesoramiento comunicacional. Entonces, qué mejor que lo colabore un comunicador social. Entonces, la comunicación en la actualidad se ha vuelto diversa, no solamente dedicada a la radio, la TV y la prensa, sino podemos trabajar en varios lugares. En el caso mío, por ejemplo, los trabajos que he tenido estaban relacionados a la educación, ¿sí? He trabajado en varias instituciones educativas, he trabajado en varias instituciones que hacen el seguimiento, evaluación, hacen textos áulicos relacionados para mejorar la educación, ¿ya? Entonces, eso ha hecho que yo como comunicador no me dedique a la radio, a la prensa, a la televisión, sí, pero me he dedicado a la comunicación y a la educación. Y sigo en eso, ¿ya? Entonces, esa es otra forma. Otros comunicadores se pueden dedicar a la cultura también, a la sociología, a la política, a la economía, ¿sí? Entonces, el campo de la comunicación se ha hecho tan diverso, ¿de acuerdo? ¿Está bien, Pavón? El único que me pregunta es Pavón. ¿Alguien más quiere preguntar? Licenciado, Gracias, licenciado. Ya, a ver, ¿alguien? Pavón, luego, ¿quién viene? Sí, Ah, no, solo quería licenciado. agradecer ahí. Ya. ¿Héctor quiere preguntar o estoy mal? sí, y juntamente con Javier, ¿no? Tal vez me podría aclarar, licenciado, este de comunicación masiva, ¿no es cierto? Se utiliza un término de comunicación de masas. Simplemente la comunicación de masas se entiende desde la multitud, muchedumbre, pero conceptualmente, ¿no es cierto? Pues tiene otra definición. Masa, por ejemplo, masa, desde una construcción de Ortega y Gasset, es algo que es una persona, ¿no es cierto?, con algunos rasgos de pérdida de racionalidad, ¿no es cierto?, algo emocional, algo que se hace guiar por sentimientos, emociones también, ¿no? Entonces, también estaba revisando, ¿no es cierto?, un texto muy interesante sobre comunicación de las masas, o introducción a la teoría de la comunicación de masas, ¿no?, de Denis Mapfuil, y pues comparte estas ideas, ¿no?, estos conceptos fundamentales de Ortega y Gasset y de Gustave Le Bon, ¿no es cierto?, son los que definen, por ejemplo, la masa, muchedumbre, etcétera, etcétera. Entonces, desde una concepción de comunicación se relaciona simplemente a la multitud, o las categorías conceptuales son las mismas. Tal vez me podría aclarar eso, querido licenciado. Gracias. Está bien, Héctor. Bueno, tienes razón cuando Héctor nos habla de quiénes han sido las principales personas o teorías de esto de las masas. Tiene razón cuando nos habla del modelo aristotélico o el modelo aristocrático de estas personas, de Rasset, ¿no? Ellos decían que la masa eran las personas que estaban ahí heterogéneas, dispersas y que su opinión no servía de mucho, por decirles. ¿Por qué? Porque vienen desde una estructura donde dicen, hay los líderes y estos líderes tienen personas quienes los van a servir, ¿no? Que serían, digamos, las instituciones especialmente policiales o militares, y luego está la masa, y está la masa que no tiene ninguna representación y debe estar por ahí. Hay esa teoría, de acuerdo,
Pero ya cuando se habla de la comunicación masiva, seguramente en el otro libro que ha leído, ya está más referida a los medios, cómo estos medios llegan a estas grandes cantidades de personas. Entonces, a partir de la década de los 60 o un poco más antes, esto estaba en auge, ¿no? En auge. ¿Por qué? Porque estos medios llegaban a gran cantidad de personas. ¿Y cuáles eran estos medios? Si revisamos los libros relacionados a la comunicación de masas, vamos a ver que los medios que han llegado a estas grandes cantidades de personas, heterogéneas, dispersas, pero sí tienen, no, aparte de ser masa, tienen pues un poder también como masa. Son la radio, la televisión, la prensa y el cine. ¿De acuerdo? Ahora, en el video que hemos visto en el YouTube, ahí incorpora y dice el Internet más. No. Nosotros, especialmente la concepción, digamos, de la UNSA, vemos que ese es otro nivel. El otro nivel serían los TICs, que los he hecho conocer, o una comunicación intermedia. Ya, entonces, otro paso mucho más arriba que la comunicación masiva. En la actualidad, estos medios de comunicación, ya sea la televisión, la prensa, el cine, ¿no? Y la radio, han sido ya superados. ¿Por qué? Por estas nuevas formas de tecnología que existen. Ya han sido superadas por el Internet, ¿no? Incluso podemos tener periódicos digitales, podemos tener emisoras en ese sentido o canales diversos en televisión. Entonces ya es otro nivel y se está viendo eso. Entonces lo que quería Héctor es un poco ver cómo es esta masa. Esta masa, cuando hablamos de comunicación de masas, no estamos hablando de una comunicación que no tiene mucho valor, más bien al contrario, la masa, la gran población que tiene inteligencia, tiene deseos, que tiene formas de pensar, formas culturales, formas de actuar, hace ya la dinámica de una determinada sociedad. Esta masa, ¿no? Cuando hablamos cómo llega a ser interrelacionada con estos medios, vendría a ser a través de la televisión, la prensa, la radio y ¿no? la TV. Pero ha sido superada esta sí. En la actualidad ya se habla de cómo esta gran cantidad de personas está influenciada por estos TICs o esta tecnología que estamos utilizando en la actualidad. Y ese es el último nivel. Seguramente de aquí no sé a cuántos años vamos a pasar a otro nivel, pero también estos medios o estas formas de comunicación van a ser diferentes, ¿no? A esta que estamos viviendo. De eso se trata, Héctor. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, licenciado. Entonces, pero esta teorización de teorías de la comunicación y de la comunicación de masas, ¿Ya? ¿no es cierto?, está más dirigida, ¿no es cierto?, entonces, a esa agrupación humana, ¿no es cierto? Obviamente que todos somos pensantes, pero con algunos rasgos de pérdida emocional. En ese sentido, tal vez la comunicación no transmite conocimiento ni ideas, ¿no es cierto? Simplemente como mensaje, tal vez se podría decir eso, desde esta concepción. Sí, está bien. Sí. Vamos a ir viendo esto de estas formas de pensar de la comunicación. Vamos a pasar por estos modelos, el aristocrático que estamos hablando en este momento. Hay otros más, los modelitos de Laissez-faire, los modelitos de Laswell, modelitos del Palo Alto, y así vamos a ir viendo para ver, digamos, cómo la comunicación ha ido viendo desde diferentes formas, ¿no? ¿Qué es la comunicación por un lado y qué elementos comunicacionales se van utilizando? Los vamos a ir viendo, querido Héctor. Bien, ¿alguien más quiere alguna otra consultita? Licenciado. ¿Cómo estás? Buenas. Quisiera, por favor, si nos podría explicar un poquito más de lo que viene a ser en barreras
Dificultad, lo que viene a ser fisiológicas, por favor. Ya. Entonces, las barreras en la comunicación es algo que dificulta la comunicación, ¿no? Entre el emisor y el receptor. Estas barreras, ya las decía, son físicas, fisiológicas, semánticas, lingüísticas, todas aquellas. Y entre ellas tenemos las barreras fisiológicas, ¿verdad, David? Exactamente, licenciado. Ya. Entonces, son las dificultades que tenemos. A ver, yo les voy a contar, hace años yo era auxiliar de nuestra poderosa carrera de comunicación y había una persona quien llegaba al sexto piso, al séptimo piso de la UNSA, llegaba en silla de ruedas. Y llegaba con una persona quien le traía, ¿no? Porque estaba en silla de ruedas y había una persona. Entonces, esta persona era sorda y muda. Y escribía en braille, todo aquello, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo esta persona quiere ser comunicador? Porque el comunicador tiene que estar pues activo, tiene que estar, no sé, digamos bien, ¿no? Pero a esa persona no, todo lo que les digo, no le dificultaba, a pesar de sus dificultades que él tenía, quería ser comunicador. Y se esforzaba más que sus estudiantes. Entonces me hacía pensar, ¿no? Porque como hay personas así deseosas de ser profesionales y de ser comunicadores, porque es difícil, pues, no hablar ni oír y ser comunicador. Entonces, estas barreras son, pues, de esas que fisiológicamente nos impiden algo. Por ejemplo, ahorita me están viendo con lentes. Yo utilizo lentes desde los 14 años debo utilizar, y ya me he acostumbrado, pero al margen de acostumbrarme es algo que utilizo para ver correctamente. Entonces tengo una barrera, digamos, fisiológica. Sin lentes, no, pues voy a estar queriendo leer, digamos, y se me va a dificultar. No solamente es de la vista, también puede ser de los sentidos, puede ser del habla, o podemos tener alguna dificultad también al respirar, etcétera. Son de esas dificultades que nos hacen que no podamos tener una comunicación plena por estas deficiencias fisiológicas que tenemos. ¿Está bien, David? ¿O damos otro ejemplo? Está súper, gracias. Bien, ¿quién más quiere preguntar? Bueno, mientras se animan a preguntar, comentarles, queridos jóvenes, miren, estamos comenzando I10, la materia, y hemos utilizado un video justamente para que ingresen más personas, y ya el video debe durar unos 12 minutos, y aparte de ello yo comienzo ya la explicación y comienza a sonar para que habilitarlos a los demás. Por favor, sean respetuosos, uno ante sus compañeros, otro ante su docente y ante la asignatura, ¿no? Si se atrasan, hay video, creo que les van a mandar video y listo, van a tener su video, pero no perjudiquen, porque miren, ¿cuánto tiempo vamos a tardar a esperarlos a cada uno de ustedes? Ahora la señora doctora se atrasa, bueno, para eso hemos dado 10 minutos de tolerancia, ¿verdad? Entonces cumpliremos con eso. Si alguien se atrasa, dejen que yo explique y luego van a poder ingresar nomás, no hay problema. Pero en ese momento hay una barrera, pues, molesta, que va sonando, y yo, ¿qué hago? ¿No ve? Entonces, hay una barrera comunicacional y esa barrera la están haciendo ustedes. Entonces, yo les pediría a las señoritas delegadas que comuníquenles a los jóvenes. Si se han atrasado y ya estoy explicando, dejen que yo explique y luego, una vez que termine la explicación, se deja de compartir pantalla y charlamos, hablamos, damos ejemplos, todo lo que ustedes quieran. Entonces, respetemos estas normas universitarias, estas normas de la clase misma. Ya tienen tolerancia, vale. Se va hablando de algo y ahí pueden ir ingresando, vale, pero cuando yo estoy explicando ya no, porque molesta. Hay un ruido comunicacional, hay una barrera comunicacional. Bueno,
¿Alguien más quiere comentar, queridos jóvenes señoritas? Tres compañeros nomás tienen participación el día de hoy. No hay asistencia, pero sí hay participación. Tanto quieren ingresar a la clase y ahora participen, pues. ¿Dónde están esos que querían ingresar? ¿Qué les ha parecido el video? El video de hoy, ¿no? Que hemos visto de los tipos de comunicación. Eso justamente quería pedirle, licenciado, si tiene el link para poder buscar, aunque decía, ¿cómo se llamaba? Aprendiendo comunicación con Tamatito, no me acuerdo bien, Sí, para poder verlos y con eso. claro, se le ha pedido el favor a la señorita Paola. Ella, como es representante de ustedes, seguramente les va a poder proporcionar el video, les va a proporcionar el enlace, el link, todo aquello, para que ustedes Ya puedan. está en el grupo, licenciado. Ah, ya está en el grupo, ya ves cómo es de efectiva la señorita. Bueno, pero ¿qué les ha parecido? Es otra forma de otra persona que también habla de los tipos, ¿verdad? Y de la clase de mi persona. Sí, licenciado, bueno, pues puedo, ¿no? Sí. Ah, no, interesante, ¿no? El video, porque también usted en la anterior clase nos había explicado también a profundidad lo que eran estos. Entonces, también usted nos indicaba que podíamos combinar, ¿no? Que él había sacado 8 maneras de combinar todo lo que era, ya sea comunicación directa, pública, y así, combinaciones, ¿no? Incluso usted nos preguntaba qué tipo de comunicación era, ¿no? Nos hizo participar en clases. Entonces ha sido muy interesante ver para tener un poco más de conocimiento, ¿no? ¿Qué era, qué son estas formas de dividir la comunicación, se podría decir, y todo eso? Entonces, no es un video muy importante, muy interesante. Yo creo que en nuestro entorno, que como nosotros como comunicadores tenemos que saber, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son estas maneras o formas de comunicar. Está muy bien, señorita Inés. Está bien. Lo que se ha visto en el video es un poco a utilizar los niveles y los tipos. Y yo en las clases ya estoy dividiendo los niveles y los tipos ya un poco diferente, ¿verdad? Y para no confundirlos en el examen es el texto que vamos a utilizar y la explicación que yo estoy dando. Con eso no quiere decir que es lo mejor, pero es una alternativa y es una forma de entender qué son los niveles, qué son los tipos y luego las formas de comunicación. ¿Alguien más quiere participar? Yo, licenciado, quiero A ver. hacerle una consulta. Para mí, sinceramente, el video me pareció bastante interesante y como bien lo dice usted, yo en cierta forma he estado combinando lo que son niveles y todo eso. A mí me pareció tipo una forma de reforzar el conocimiento que nos había dado previamente, porque como bien sabemos, no todas las personas explican a un tema de manera similar. Entonces, a mí me gustó bastante porque la clase anterior que tuvimos con usted sobre este tema, como bien dijo nuestra compañera, tipo nos hizo participar, nos hizo conocer a su manera, y en este caso el video del youtuber que nos ha mostrado también ha sido muy entretenido porque tampoco era una explicación sosa, sino que también era bastante dinámica y con muy buena interpretación de su parte. Me gustó bastante. Ya, señoritas, de eso se trata, ¿no? De eso, que ustedes puedan compartir estos conocimientos, puedan compartir esta nueva forma, digamos, de la educación a través de estos YouTubes que hay, de estos videos, y que también nos hagan conocer a otras personas que saben de tipos de comunicación. La señorita Daisy quiere hablar. ¿O quién era? Sí, yo era licenciado. Quería hacerle una consulta acerca de las barreras de comunicación, que creo que existe otro que es la barrera interpersonal y quisiera saber en qué consiste y cuál sería el ejemplo. Ya, por eso les decía, hay varias otras barreras más, barreras técnicas. Por ejemplo, digamos, dentro de las barreras técnicas, nosotros como comunicadores que somos, utilizamos un término técnico. Por ejemplo, nosotros sabemos
o debemos saber qué es publicidad, qué es propaganda, por decirles, debemos saber qué es emisor, qué es receptor, qué es mensaje, debemos saber qué es algunas metodologías, algunos enfoques comunicacionales, algunas teorías comunicacionales, ¿no? Y utilizamos un lenguaje técnico. En cambio, otras personas no, por decir. Entonces, esa también es otra dificultad. Y a diferencia de otras profesiones también, ¿no? Por ejemplo, los policías utilizan una terminología que nosotros no conocemos, o los médicos también utilizan una terminología que ellos conocen y nosotros no, o los abogados no tienen cosas técnicas. Ahora, cuando usted dice barreras interpersonales, no he visto eso en algunos libros, no he visto esas barreras, pero deben ser dificultades o cosas, interferencias donde no hay una plena comunicación entre el emisor y el receptor. No hay, digamos, esto que se llama ser sinceros, no hay ser verdaderos, y eso debe dificultar la comunicación entre uno y otro. Ahora, como ejemplo, podemos dar la pareja. La pareja tiene que tener una plena comunicación. Muchas parejas que se han deshecho, les pregunta a la gente, les dice, ¿por qué has terminado con tu pareja? ¿O por qué te has divorciado? ¿No? Pero no había comunicación. Entonces, ese es un punto importante. Si no hay comunicación, hay una barrera comunicacional en estas dos personas, entonces lo que hacen es decidir y deshacer eso, ¿verdad? Algunos también terminan con sus chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una comunicación, no hay una comunicación. Existe varias barreras que dificultan esa unión, digamos, y eso hace que al final se deshaga esa relación. ¿Está bien, Daisy, o no todavía? Sí, gracias, licenciado. ¿Alguien más? ¿Cuántas personas? 6 estudiantes el día de hoy. Licenciado, ¿puedo? Claro, claro. Desde la parte semántica, licenciado, esa parte no se me quedó muy claro. ¿Me podría explicar, por favor? Ya. Bien, querido compañero. Entonces, hay barreras semánticas cuando no entendemos perfectamente el significado. González, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, licenciado. A ver, ¿qué entiendes como dialéctica? La verdad, un entendimiento. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay una barrera semántica. Por ejemplo, digamos, tú en este momento no sabes qué es dialéctica, pero en las clases que pases, economía política, procesos históricos, teoría de la comunicación, y poco a poco, con la información que vas a ir obteniendo en la universidad, vas a saber qué es dialéctica. ¿De acuerdo? Pero hay una barrera porque no sabes todavía, ignoras ese concepto. Entonces, la dialéctica es el movimiento, es las rotaciones, las revoluciones, el cambio que existe en las sociedades. ¿De acuerdo? Y seguramente en economía política van a hablar de esto de dialéctica, en procesos históricos también. Pero en este momento no sabías que era dialéctica. Entonces, ¿qué hay? Hay una barrera semántica. Porque si ese era el examen, por ejemplo, yo te preguntaba qué era dialéctica y tú ponías otra cosa, y la respuesta hubiera estado mal. Pero ya con las clases que yo te decía, ya vas a saber exactamente qué es dialéctica y vas a tener que responder. Y bueno, esa barrera semántica ya no va a ser tan grande, sino va a ser sumamente más corta. ¿Se entiende, González? O otro ejemplo te doy. No, está bien, licenciado, sí, entendí, positivo. Vale. Ya, ¿alguien más? Sí, licenciado, eso en parte de los medios, de los niveles de comunicación y hablando eso también de las barreras, ¿en qué parte de su libro está para poder ojearlo un momento? Claro, un cachito les digo. Ahorita.
página 23. Sí, tienes razón, tienes razón. Está en la página 22, ahí están los tipos, ¿no? Directa, indirecta, unilateral, recíproca, privada y pública, y las barreras están en la 23, y en la 24 ya se hablan de los niveles, ¿no? Y ahí hemos terminado este otro tema. La próxima clase yo estaría hablando de los paradigmas y enfoques comunicacionales. Ya estaríamos hablando del estructuralismo, el funcionalismo, sistémico, crítico, funcional, todo aquello. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, haciéndoles recuerdo que el día jueves vamos a hablar del video. Ojalá que les haya gustado el videíto, ¿no? Que les he mandado desde la burbuja, que es un video de estudiantes de la carrera de comunicación, que ha salido más o menos, ha salido hace 10 años o más. Y siempre les hago ver a los de primer año, ¿por qué? Porque el objetivo es que ustedes sepan, digamos, qué era el colegio y qué es ahora la universidad, y vean las grandes diferencias que se tienen. Pero también en ese video podemos encontrar todo lo que les estoy explicando. Podemos encontrar tipos de comunicación, podemos encontrar niveles de comunicación, podemos encontrar formas de comunicación, podemos encontrar barreras comunicacionales, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos avanzando también se puede ver, se puede verificar en una obra de teatro como es el video que se les ha proporcionado. El otro trabajo que tenemos para el día jueves también es ya también del texto. Se les ha mandado 3 preguntas y esas tienen que leer ustedes las páginas y luego responder, ¿no? a su manera, a su criterio, que ya está eso en la plataforma. Entonces ya se ha enviado el foro y ustedes vayan respondiendo eso. Si tienen algún comentario sobre estas 2 actividades que las vamos a ver el día jueves, pueden comentar. Bueno, no habiendo preguntas, nos estaríamos viendo entonces el día jueves, ¿ya? Hablando, explicando, analizando, criticando el video y también qué les ha parecido las preguntas sencillas que se les han mandado al foro. Bueno, nos veríamos entonces el día jueves. Entonces, con las recomendaciones, por favor, ¿hay tolerancia? Sí, hay tolerancia. ¿Ya? Y luego todos ingresen. Bueno, nos vemos hasta el día jueves. Chao, chao. Hasta luego, Chao. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta